Amigos de Realidades, en estos momentos vamos a entrevistar a una de las personalidades que ha marcado diferencias muy importantes dentro de lo que viene a ser en el tema económico nacional. Estamos hablando de una persona especialista en esta materia, que también ha sido ministro de Estado, pero que principalmente se ha destacado como ser un gran profesional en la docencia de la economía. Estamos hablando de una persona que tiene maestrías dentro de este quehacer y la verdad es que tenemos el gusto, el honor de presentarles al destacado economista Jorge González Izquierdo. Bienvenido a Realidades, economista. Muchas gracias por la invitación. Un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Aquí en Realidades siempre tratamos de diferentes temas y la verdad es que la economía que tenemos nosotros en este momento no parece ser muy buena, ni tampoco estamos como que muy agradecidos con todas las medidas que se tomaron desde el año pasado a la fecha. Yo creo que la pregunta que podríamos hacer para iniciar la conversación es básicamente, ¿a usted le parece que las medidas que se tomaron desde el año pasado hasta la actualidad han sido las correctas en materia económica? Mira, como un paciente, ¿no? Que, por ejemplo, estamos en una reunión de amigos y en forma imprevista uno de nuestros amigos pierde el conocimiento. ¿Qué hacemos? Agarramos, lo llevamos a un hospital, pero lo metemos por emergencia. Y en emergencia lo reciben los médicos emergencistas y lo que quieren hacer es estabilizarle sus funciones básicas para evitar que se muera. Y una vez que le estabilizan sus funciones básicas, pasan al paciente a una sala de recuperación. Y cuando ya está en la sala de recuperación, luego lo comienzan a tratar hasta que le dan de alta y se va a su casa. Eso es lo que pasa con un ser humano. Algo similar pasó con la economía peruana. Cuando el 16 de marzo del año pasado, el gobierno del señor Vizcarra decretó las medidas drásticas para combatir la pandemia del coronavirus que ya había llegado al Perú, entre ellas las cuarentenas a nivel nacional, ¿no? La economía peruana entró en emergencia y lo que se tenía que recetar ahí eran básicamente medidas para conseguir tres cosas. Primero, evitar quiebras masivas de la micro, pequeña y mediana empresa. Segundo, evitar que los ingresos de la gente se desplomen a cero. Y tercero, evitar que el sistema financiero, cajas municipales, cajas rurales, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, quiebren, entren en problemas. En esa etapa de emergencia, como en el caso del ser humano, se tenía que diseñar políticas para evitar que la economía colapse. Y eran estas tres, buscando estos tres objetivos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, los bonos, ¿qué buscan los bonos? Evitar que el ingreso se desplome, ¿no? El Reactiva 1, Reactiva 2, ¿qué buscaba? Evitar que las empresas con problemas financieros quiebren, en fin. Entonces, todo estuvo orientado a esas tres cosas. Ahí no se buscaba reactivar la economía, porque ese es como a una persona que esté en emergencia, ningún doctor se le va a ocurrir ponerle vitaminas, pues en esa etapa no necesita vitaminas. Vitaminas necesita cuando está en un proceso de recuperación. Entonces, en esa etapa no había nada que reactivar, porque la economía estaba pues moribunda. ¿Qué vas a reactivar ahí? Luego se entró en un periodo en que se comenzó a abrir de a pocos la economía, ¿se acuerdan? La fase 1, fase 2 del gobierno del señor Vizcarra, pero que se truncó porque en septiembre rebrotó la pandemia y el gobierno del señor Vizcarra tuvo que tirar marcha atrás. Eso duró septiembre-octubre. Y otra vez empezaron a reabrir la economía octubre, noviembre, diciembre, hasta que entre el señor Sagasti, y a fines de enero aparece la segunda ola,
que nos toma todo febrero, todo marzo, todo abril y seguramente nos va a tomar todo mayo. 4 meses, en la que la economía vuelve a estar en emergencia. Entonces ahora no, o sea, ahora la política económica regresa a marzo del año pasado. Lo que tienes que hacer es salvar, reducir el sufrimiento de mucha gente y muchas empresas otra vez. Entonces, ¿qué ha provocado esto? Que la economía peruana hasta marzo, que es la última cifra oficial que se tiene, no está reactivándose, no está recuperándose, no está. Hasta marzo, que es la última cifra oficial que se tiene. Y el problema de eso es que la pandemia, como está vivita y coleando, tiene a la economía en subidas, bajadas, subidas, bajadas. Entonces, la principal lección que sacamos de eso es que si tú quieres que la economía peruana haga esto, crezca en forma sostenida, sin estas cosas que estamos viviendo, tienes que sacar a la pandemia del horizonte económico del Perú. ¿Y cómo sacas a la pandemia del horizonte económico del Perú? Se preguntará la gente. Oye, González Izquierdo, tú hablas bonito, pero no dices cómo. No, sí digo cómo. ¿Saben cómo se saca la pandemia del horizonte y la mandamos fuera para que no moleste, no fastidie? Vacunando a por lo menos 25 millones de peruanos. Y vuelvo a repetir la cifra. 25 millones de peruanos. Oye, González Izquierdo, ¿y de dónde te has sacado esa cifra tú? ¿Por qué no son 10? ¿Por qué no son 15? ¿Por qué tienen que ser 25? Porque con esa cifra de vacunación, con sus 2 dosis, se alcanza lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y alcanzando la inmunidad de rebaño, amigos, es como si usted agarrara del pescuezo a la pandemia del coronavirus y le pega una patada en el fundillo y la saca con la inmunidad de rebaño. Entonces, la pregunta que se hace la gente, oye, ¿cómo nos va a ir de ahora en adelante? Va a depender si sacamos a la pandemia del horizonte o no. Y ya saben ustedes qué es lo que hay que hacer para sacar a la pandemia del horizonte. Bueno, la situación es bastante crítica porque la vacunación está yendo a un paso no de tortuga, sino de caracol, básicamente, ¿no? Estamos en una situación muy compleja en la cual también nos llegan las vacunas a cuentagotas y parece que el trabajo que se viene haciendo no está completamente bien programado como en otros países, ¿no? Esto complica también nuestra geografía y bueno, un montón de cosas más que ya tenemos como consabido. Pero en realidad las medidas que se aplicaron del año pasado a la fecha, fuera de la solución que usted está dando, cosa que me parece bastante difícil de alcanzar, por lo menos en este año, pues han sido medidas realmente acertadas o Mira, se hubiesen aplicado otras cosas para que de repente el impacto no fuese tan fuerte. te contesto así. A fines de la semana pasada, el INEI publicó sus cifras sobre pobreza actualizadas al 2020. ¿Y qué ha dicho el INEI? O sea, más que el INEI, ¿qué ha dicho la realidad, la calle? La realidad ha dicho que en el año 2020 la pobreza monetaria, que es como se mide en el Perú, la pobreza monetaria subió 10 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir eso? Que a fines del 2019 la pobreza era 20% de la población peruana. A fines del 2020 subió a 30% de la población peruana. Es decir, 3.3 millones de peruanos que no eran pobres el 2019, el 2020 pasaron a ser pobres. 3.3 millones. Y ahí no queda la cosa. También subió la extrema pobreza o indigencia. En el 2009 era el 3% de la población se consideraba en situación de extrema pobreza e indigencia. Hoy día
subió a 5,1%. Es decir, hay más de 660.000 peruanos que no eran indigentes en 2019, hoy día son indigentes. Entonces, ¿por qué digo estas cifras? Porque cuando me preguntan a mí, me dice, ¿y por qué ha pasado esto? Yo digo, por dos razones. En primer lugar, y en ese orden de importancia, por la pandemia y por no saber controlar a la pandemia. Y en segundo lugar, por las políticas, y ahí respondo la pregunta que me hizo, por las políticas que hizo el gobierno del señor Vizcarra y está haciendo el gobierno del señor Sagasti, que son claramente insatisfechas. Porque, por ejemplo, para evitar el desplome del ingreso de la gente, se centraron en lo más fácil, no solo el Ejecutivo, sino también el Congreso de la República. Buscando el aplauso fácil, se centraron en el sector más fácil. ¿Quiénes? Los formales. Entonces a ellos les di los primeros bonos, a ellos les permití sacar CTS, a ellos les permití sacar AFP, estoy hablando del año pasado. Pero resulta que ellos son el 28% de la fuerza laboral peruana, es una minoría. Y el 72%, la gran mayoría, son trabajadores independientes, mayormente informales, los que hacen su ingreso día a día, el motociclista, el panadero, el heladero, día a día. Y a esa gente no le llegas con esos bonos que vistes, ni tampoco dándole CTS o AFP, porque ellos no tienen eso. Entonces, no le llegaste a esta cantidad inmensa de peruanos que son 9, 10 millones. Le has llegado ahora último dándole un bono universal, le pusieron el nombre universal para tratar de alcanzar a ellos y todavía tienen problemas de cómo llegar a ellos. Pero con un bono, dos bonos, después de 14 meses no le solucionas el problema del ingreso que ha tenido, pues la caída en el ingreso. Esa es una de las razones por la cual esta pobreza aumentó tanto, ¿no? Así te contesto la pregunta que me hiciste. Clarísimo, economista, la verdad lo que usted nos está diciendo. Lo cierto es que en la emisión de bonos para el pueblo, si hubiese sido permanente, ¿hubiese sido solución o solamente era un paliativo más y no representaba una solución? Solamente en emergencia. Cuando la economía, pero cuando el paciente está en emergencia, ahí tú le colocas a la vena, le colocas suero, le colocas antibióticos si está con infección. Los bonos solamente cumplen su función en la situación de emergencia. Y la gente dirá, ¿y por qué? Porque en la situación de emergencia o nos tienen guardados en nuestras casas por las cuarentenas que decretan, o cortan actividades como restaurantes, turismo, teatro, cine, en fin. Entonces, me bajan mi ingreso pues a la fuerza. No es porque yo no quiera trabajar, es yo quiero trabajar, pero el gobierno por la pandemia me ha puesto restricciones o no me deja salir de mi casa o mis tiendas, ¿no? Mi negocio no me los deja abrir o me los deja abrir con aforo chiquito, en fin. Claro. Entonces, me perjudica. En esa situación es que tú tienes que llegar con los bonos, porque el Estado le está diciendo a González Izquierdo, no salga de tu casa. Ya, entonces yo le voy a decir al Estado, ¿y quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga el colegio? ¿Quién paga el almuerzo? ¿Quién? Si tú me estás diciendo que no genere ingresos, entonces dámelos pues. Esos son los bonos. Entonces los bonos tienen un rol que cumplir, pero en estas situaciones de emergencia, cuando la economía pasa ya a sala de recuperación, ya no necesita bonos. Entonces,
Y respondiendo lo que la gente debe estar pensando ahora. ¿Ahorita se necesita bono? Sí. Un nuevo bono por lo menos o dos nuevos bonos. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia. ¿Por Claro. qué? Porque la pandemia está vivita y coleando todavía. Pero en este caso el bono, ¿está bien que sea de 600 soles, 760 soles, o usted está de acuerdo con la recomendación del Fondo Monetario Internacional de que sea 2.760 soles? No, esa es una estupidez. Discúlpame la expresión.